Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal predilecto de chismes y exclusivas del universo del espectáculo turco. La emoción me embarga al tenerlos reunidos una vez más en este espacio, listos para sumergirnos en un nuevo enigma, una historia cargada de intriga y, sobre todo, de pasión. Hoy desentrañaremos un relato que ha mantenido en vilo a legiones de fans durante años, un idilio que ha sido objeto de conjeturas, habladurías y categóricas desmentidas, la presunta relación secreta entre los extraordinariamente talentosos Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Prepárense para una inmersión profunda, pues nos dedicaremos a desenmarañar la madeja de la verdad que se esconde tras los murmullos, a examinar las pistas que ambos han dejado esparcidas a lo largo de los años, y a sopesar minuciosamente cada perspectiva para intentar arribar a una conclusión, si es que tal cosa es posible. Recuerden que esto no es más que una investigación, una exploración exhaustiva de lo que muchos creen que fue un amor clandestino, un romance susurrado a la sombra de los reflectores. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, permítanme recordarles a aquellos que se unen a nuestra comunidad por primera vez que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos infinidad de historias fascinantes aguardando ser contadas, y anhelamos que sean parte de nuestra creciente familia. Además, no olviden regalarle un me gusta a este vídeo si disfrutan de los chismes jugosos y dejen un comentario al final con sus propias teorías, sus elucubraciones y sus impresiones acerca de Atay y Serini. Su opinión es invaluable para nosotros. Ahora sí, sin más rodeos, adentrémonos en el enigmático universo de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. La chispa entre Atay y Serini, como muchos de ustedes recordarán, se encendió en el set de rodaje de la emblemática serie juvenil Medcezir Marea. Desde el instante inicial, la química palpable entre Yaman y Mira, los personajes que encarnaban, era absolutamente innegable. La pantalla parecía arder con cada interacción, con cada mirada cargada de significado, con cada roce que parecía electrizar el ambiente. Y como era de esperar, los fervorosos fanáticos comenzaron a cuestionarse si esa conexión trascendía los límites de la ficción, si lo que veían en pantalla era un mero reflejo de algo mucho más profundo. Durante la emisión de Medcezir, los rumores sobre un posible romance fuera de las cámaras se intensificaron exponencialmente. Los paparazzi, incansables en su búsqueda de la primicia, los seguían a todas partes, anhelando capturar una imagen que confirmara lo que muchos ya daban por sentado. Surgieron fotografías de ellos compartiendo risas, disfrutando de momentos cálidos y cercanos, incluso abrazándose fuera del ámbito laboral. Sin embargo, nunca se materializó una prueba irrefutable, una evidencia contundente que zanjara la cuestión de una vez por todas. Tanto Atay como Serini, en repetidas ocasiones, negaron categóricamente cualquier tipo de relación romántica. Insistían con vehemencia en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por el respeto mutuo y la admiración profesional. No obstante, sus reiteradas negativas no lograron sofocar el fuego de las especulaciones. El público ávido de romance simplemente se resistía a creer que la química arrolladora que presenciaban en la pantalla no se tradujera en algo real, en un sentimiento tangible que trascendiera la mera actuación. Uno de los argumentos más sólidos que esgrimen los defensores de la teoría del romance oculto reside en la intensidad y la autenticidad de sus interpretaciones. Para muchos resultaba prácticamente imposible simular ese nivel de emoción y pasión. Consideraban que la química que irradiaban solo podía emanar de sentimientos genuinos, de una conexión real que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Además, se produjeron diversos incidentes que alimentaron aún más los rumores y las conjeturas. Por ejemplo, fueron vistos juntos en varios eventos públicos ajenos al trabajo, a menudo en compañía de amigos, pero siempre manteniendo una cercanía evidente. También se rumoreaba que compartían salidas nocturnas y viajes secretos, escapadas románticas que nunca llegaron a confirmarse oficialmente, pero que circulaban insistentemente en los círculos de la prensa rosa. Otro factor que contribuyó a la persistencia de los rumores fue la aparente dificultad que ambos demostraban al hablar del otro en las entrevistas. Con frecuencia se mostraban nerviosos o evasivos al ser interrogados sobre su relación, como si estuvieran pisando un terreno delicado. Algunos interpretaban esta actitud como una señal inequívoca de que estaban ocultando algo, de que había una verdad que preferían mantener en secreto. Por supuesto, también existen argumentos que contradicen la teoría del romance. Algunos creen que la química que apreciábamos en la pantalla era simplemente el resultado de su talento como actores.
Argumentan que ambos son profesionales consumados, capaces de crear una ilusión de romance sin necesidad de albergar sentimientos reales el uno por el otro. Esta perspectiva destaca la habilidad de los actores para sumergirse en sus personajes y transmitir emociones creíbles al público. Además, es fundamental recordar que ambos han mantenido relaciones sentimentales con otras personas a lo largo de los años. Aatai ha sido vinculado a varias actrices y modelos, y Serrini ha tenido relaciones largas y públicas con otros actores. Esta trayectoria amorosa sugiere que, si hubo algo entre ellos, no fue lo suficientemente fuerte como para impedirles seguir adelante con sus vidas sentimentales por separado. También debemos tener en cuenta la enorme presión a la que están sometidas las celebridades de esta talla. Estar constantemente en el ojo público puede ser extremadamente difícil, y es posible que Aatai y Serrini hayan optado por mantener su relación en secreto para proteger su privacidad y evitar el implacable escrutinio de los medios. Si es que tal relación existió, claro está. La necesidad de resguardar su intimidad podría haber sido un factor determinante en su decisión de mantener un perfil bajo. Otra posible explicación es que efectivamente existió una atracción mutua, una chispa inicial que nunca llegó a concretarse en una relación formal. A veces la química entre dos personas puede ser innegable, pero las circunstancias no son las adecuadas o simplemente no se encuentran en el mismo momento emocional. Las barreras personales, los compromisos profesionales o las diferencias en sus objetivos vitales podrían haber impedido que la atracción se transformara en algo más. También es importante recordar que las percepciones pueden ser engañosas. Lo que vemos en la pantalla o en las fotografías de los paparazzi puede no ser un reflejo preciso de la realidad. Las celebridades a menudo son conscientes de que están siendo observadas y pueden modificar su comportamiento en consecuencia. La imagen que proyectan al público puede ser cuidadosamente construida y no necesariamente coincidir con su verdadera personalidad o con sus sentimientos reales. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya sigue siendo un misterio impenetrable. No existen pruebas definitivas que confirmen o desmientan la existencia de un romance oculto. Lo que sí es innegable es que su química en Medcezir fue arrolladora y que su relación ha generado un sinfín de especulaciones y fantasías entre los fans. La intensidad de su conexión en la pantalla ha alimentado la imaginación de miles de personas que anhelan creer en un amor de cuento de hadas. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad completa. Quizás ellos prefieran mantenerla en secreto, resguardada del ojo público. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y seguir imaginando lo que pudo haber sido, recreando en nuestra mente las escenas de un romance que tal vez nunca existió. Porque al final parte de la magia del mundo del espectáculo reside en el misterio y en la habilidad de las celebridades para mantenernos adivinando, para jugar con nuestra imaginación y alimentar nuestras fantasías. En resumen, hemos explorado la teoría de un romance oculto entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya, analizando la evidencia a favor y en contra. Hemos considerado la química innegable que mostraron en Medcezir, los rumores y especulaciones que han circulado durante años, y las posibles razones por las que podrían haber optado por mantener su relación en secreto, si es que existió. Hemos intentado desentrañar la verdad que se esconde tras los murmullos y las miradas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Aatai y Serrini? ¿O creen que todo fue producto de su talento como actores? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Sus ideas son valiosas y enriquecen el debate. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias jugosas y misterios por resolver. El mundo del espectáculo está lleno de secretos y nosotros estamos aquí para desvelarlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre encuentra su camino.